sean arteriales, las ondas de presión intraventriculares es la línea roja, ¿sí? Que voy a marcar yo acá con la flecha, ¿sí? Esas son las presiones intraventriculares, ¿sí? Esta es la presión arterial, la que nosotros podemos tomar a través de la toma de la presión arterial, ¿sí? Con la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, ¿sí? Presión arterial sistólica y diastólica. Este es la relación que tiene el complejo QRS con las curvas de presión, ¿sí? El inicio del QRS da inicio a la curva de presión intraventricular y posteriormente a la eyección sistólica. El primer ruido coincide con el QRS, con el final del QRS, el segundo ruido coincide con el final de la onda T y por lo tanto con la presión arterial diastólica y la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. La válvula mitral está compuesta por un aparato valvular mitral. Consta de una valva anterior, una valva posterior, los dos músculos papilares que a través de cuerdas tendinosas sostienen estas dos válvulas, ¿sí? Normalmente el área normal de esta válvula, que uno le puede medir por ecocardiografía, es de 4 a 6 centímetros cuadrados, ¿sí? Dentro de las valvulopatías que uno puede adquirir, por ejemplo, en el caso de una insuficiencia de la válvula mitral, esta puede ser, por ejemplo, por una ruptura de una cuerda tendinosa, por cardiopatía isquémica, digamos, las arterias que normalmente irrigan parte de este aparato valvular están dependiendo de la arteria descendente posterior, rama de la coronaria derecha en el 60% de las veces, y en el 40% de las veces restantes, rama de la arteria circunfleja y de la descendente anterior. En el caso de cuando la valvulopatía mitral puede tener dos diferentes patologías. Que la válvula esté con obstrucción a la entrada ventricular izquierda de sangre, eso sería una estenosis mitral, o que tenga una insuficiencia, es decir, una incompetencia de la válvula que genere un retorno desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. La causa más frecuente de la estenosis mitral sigue siendo la fiebre reumática, ¿sí? Dijimos que el área en un adulto normal era de 4 a 6 centímetros y se consideraba ya que el paciente era portador de una estenosis cuando tiene menos de 2 centímetros. Y es severa cuando tiene menos de 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Dijimos la etiología reumática es la más común. Hay cardiopatías reumáticas de causa congénita, como la válvula mitral en paracaídas, que eso depende ¿sí? de un solo músculo papilar sostenido de cuerdas tendinosas, y después hay enfermedades sistémicas que también pueden comprometer la válvula mitral generando una estenosis, como el lupus eritematoso sistémico, la endocarditis de Lippmann-Sachs, artritis reumatoidea, raro, por infiltración en las mucopolisacaridosis que vimos en la semana anterior, y la endocarditis evolucionada ya en una etapa fibrótica pueden comportarse como una estenosis mitral. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Acá tenemos distintos que pueden aparecer en la estenosis mitral. Es decir, normalmente la aurícula izquierda presenta bajas presiones y la contracción auricular genera el llenado diastólico final del ventrículo izquierdo para iniciar el periodo volumétrico, posteriormente la fase sistólica del ciclo cardíaco. Acá entonces, al tener una restricción a la apertura de la válvula mitral, ¿sí? Se va a generar un aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda. Y por lo tanto, eso se va a transmitir hacia el sistema venoso pulmonar, ¿sí? Eso va a repercutir en las cavidades derechas pulmonares, es decir, va a ser en sentido inverso, va a generar sobrecarga de cavidades derechas en función de ese aumento de la presión a nivel originario de la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces, una de las manifestaciones que va a tener el paciente más comunes
es la disnea de esfuerzo, ¿sí? Y otras manifestaciones más comunes va a ser por el aumento de la presión de la aurícula izquierda, al no estar preparada la aurícula izquierda desde el punto de vista muscular a generar hipertrofia, lo que genera finalmente una dilatación del ingreso de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, y finalmente eso va a predisponer a la aparición de fibrilación auricular. ¿Se acuerdan que es la arritmia que dijimos el otro día, que es la arritmia más común? Bien. Esto es una pequeña idea donde grafica un poco lo que estábamos hablando, ¿sí? Es decir, el aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda genera mayor probabilidad de que el paciente presente fibrilación auricular, aumenta las posibilidades de generar por la fibrilación auricular y la estenosis mitral, que impide el flujo sanguíneo normal desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, la generación de una rémora sanguínea con el aumento consiguiente de las posibilidades de generarse una trombosis. Y obviamente, a punto de partida acá, una cardioembolia, ¿sí? Esto genera aumento de las presiones venosas pulmonares, congestión, carga a nivel pulmonar, con lo cual aparece disnea, hemoptisis, ¿sí? Aumento de la presión a nivel de la arteria pulmonar, que eso lo podemos medir también por Doppler, sobrecarga y dilatación de cavidades derechas, insuficiencia tricuspidea, y a través de esta insuficiencia tricuspidea yo puedo medir las presiones por Doppler, calcular las presiones sistólicas del ventrículo derecho al cual está expuesto estas presiones, y a su vez en forma retrógrada generar congestión a nivel hepático, ¿sí? Reflujo hepatoyugular, presiones venosas elevadas y edemas, ¿sí? En forma anterógrada suele haber una caída del gasto cardíaco, ¿sí? En la radiografía de tórax vamos a encontrar el arco de la pulmonar agrandado, que en parte es compartido por el aumento del tamaño a nivel de la aurícula izquierda, que se ve acá, aumento de la aurícula derecha. Se puede encontrar una ligera sobreelevación del ápex del ventrículo izquierdo a predominio de la dilatación de las cavidades derechas, ¿sí? Los hilios congestivos, el electrocardiograma, podemos encontrar sobre todo esta característica, que es la P mitral, es decir, una P mellada, ¿sí? En B1 una deflexión negativa de la onda P, ¿sí? Y por último podemos encontrar una R en B1 elevada o una S profunda en D1 que es compatible con la presencia de hipertensión pulmonar. Y por último también dijimos la arritmia más frecuente y más prevalente, sobre todo en los añosos, que es la aparición de fibrilación auricular. ¿Estamos? Los signos y síntomas que van a tener estos pacientes, bueno, van a estar vinculados a todo lo que vimos recién. En relación a la auscultación cardíaca exclusivamente, vamos a tener un primer ruido intenso, un chasquido de apertura, un soplo mesodiastólico, con un refuerzo previo al segundo ruido, que es obviamente en contexto que el paciente está en ritmo sinusal, y un desdoblamiento del segundo ruido. Puedo encontrar el cuarto ruido siempre presente en pacientes con ritmo sinusal. Cuando ya el paciente tiene sobrecarga de cavidades derechas, podemos encontrar cianosis periférica, ingurgitación yugular, enrojecimiento malar, hepatomegalia y estertores crepitantes pulmonares. El paciente puede cursar asintomático durante bastante tiempo hasta que esta estenosis se hace severa y genera estos signos de sobrecarga de cavidades derechas, ¿sí? La aparición de los síntomas va a estar vinculada con disnea, palpitaciones por la presencia de arritmia, hemoptisis por el aumento de presión a nivel pulmonar. Es raro que puedan tener angina, pero sí dolor abdominal en virtud de la hepatomegalia, que suele ser dolorosa. La fatiga tiene que ver con los síntomas anterógrados. ¿Me escuchan bien? ¿Sí, chicos?
Sí, Doc, se escucha bien. Perfecto. Sí, Doc. Bien. Un segundo. Bien. Los objetivos cuando nosotros evaluamos un paciente con una estenosis mitral van a ser, obviamente, determinar la causa, es importante, por el caso, por ejemplo, de los pacientes con fiebre reumática o con cualquier otra valvulopatía, es importante hacer las recomendaciones de profilaxis para endocarditis bacteriana. Tenemos que cuantificar la gravedad, esto lo vamos a hacer a través de un ecocardiograma Doppler. Y por último, definir el tratamiento. Si el paciente está en condiciones de continuar con tratamiento médico, incluyendo la profilaxis para endocarditis bacteriana, o si eventualmente tiene una indicación quirúrgica. En algunas condiciones puede realizarse tratamiento percutáneo, es decir, por hemodinamia, por cateterismo, se puede generar una dilatación de la válvula mitral siempre que cumpla determinados requisitos, pero generalmente es quirúrgica y eso va a depender de un score que uno tiene que calcular si asociada a la estenosis mitral, si está muy calcificada. La válvula mitral, por ejemplo, también es una contraindicación para este tipo de procedimientos. El diagnóstico, podemos hacer un laboratorio de rutina, obviamente con coagulación, para definir si este paciente está con arritmia, si es necesario anticoagularlo, la electro, la radiografía de tórax. Pero, digamos, el diagnóstico por excelencia lo va a brindar el ecocardiograma con Doppler y el ecocardiograma transesofágico en los casos que el paciente requiera alguna, digamos, condición particular, constatar la gravedad de la estenosis mitral, valorar ese score que me implica a mí ver si tiene alguna posibilidad de tratamiento percutáneo, ver si tiene trombos a nivel de la orejuela de la aurícula izquierda, que obviamente motive a que el paciente tenga indicación de anticoagulación, sobre todo si hay fibrilación auricular. Puedo hacer un cateterismo, que eso también nos permite ver si hay enfermedad coronaria asociada, y un cateterismo derecho para determinar las presiones a nivel pulmonar y la reversibilidad de las mismas, lo cual es, en esto sea irreversible, las mediciones de presión a nivel pulmonar serían también una contraindicación para la resolución quirúrgica de la válvula mitral. ¿Sí? Un poco para repasar, en el caso de la estenosis mitral, lo que uno vería en una radiografía en una estenosis mitral avanzada. ¿Sí? El botón aórtico pequeño en la parte superior, ¿sí? Los hilios congestivos, la arteria pulmonar, sería acá en celeste, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo con una ligera elevación, ven que es un ventrículo izquierdo pequeño, ¿sí? Se puede ver como un ligero desplazamiento de la carina, que eso tiene que ver con el agrandamiento a nivel de la aurícula izquierda, y el crecimiento de la aurícula derecha y ventrículo derecho hacia la derecha, justamente mostrando los signos de sobrecarga de esas cavidades. En el ecocardiograma, ¿qué vamos a ver? Es decir, nosotros estamos viendo acá, esto es un corte como una pizza, ¿sí? Donde yo tengo una punta, que esto está localizado en el ápex del ventrículo izquierdo, en la zona del choque de la punta. Este es un eje de 4 cámaras, veo el ventrículo derecho, la aurícula derecha, pero predominantemente el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Esta es la válvula mitral, y a través de la válvula mitral, todos los flujos por convención que se acercan al transductor, que está acá en el ápex, van a ser de color rojo, y los flujos sanguíneos que se alejan del transductor van a ser de color azul. Cuando se genera este fenómeno, esto se llama aliasing. ¿Qué significa? Que hay un aumento severo de la velocidad de flujo a nivel transvalvular mitral. Esto está condicionado por una restricción al paso justamente de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Cuando uno ve esta característica, es decir, acá sabemos que hay un aumento de velocidades, y eso genera ese flujo turbulento, ¿sí? Que se le conoce con el nombre de aliasing, que lo vemos por ecodoppler, y nos permite sospechar que hay una valvulopatía mitral. En este caso, este es un ecodoppler
un ecocardiograma con color, con Doppler color. Cuando nosotros analizamos el flujo a nivel de ese justamente flujo turbulento, vamos a ver que este flujo lo hacemos generalmente midiéndolo con Doppler continuo, justamente porque el Doppler pulsado tiene la limitación de medir velocidades más cortas, más pequeñas. En este caso vemos que la velocidad pico del flujo transmitral, este paciente les puedo decir que está en ritmo sinusal, porque acá tiene el flujo diastólico pasivo y el flujo condicionado por la contracción auricular. Esta es la onda E y la onda A, que hablamos cuando hablamos de ecocardiograma, ¿sí? Cuando hablamos de función diastólica, ¿se acuerdan de la insuficiencia cardíaca? Bueno, cuando hay una inversión, normalmente la onda E es mayor que la onda A. Acá hay una inversión, es decir, la onda A es mayor que la onda E. Cuando esto sucede, podríamos decir que estamos en presencia de una disfunción diastólica grado 1. Pero en realidad vemos que el flujo transmitral tiene velocidades pico se refiere a la máxima velocidad que alcanza la onda, que superan los 2 metros por segundo, ¿sí? Prácticamente 2 metros 50, ¿sí? O sea, estamos hablando de una estenosis mitral significativa. Acá en este caso está ciclado con el QRS. Ustedes ven que el paciente está en ritmo sinusal, tiene onda P que precede a cada QRS, ¿sí? Y cómo coincide el final del QRS, esto es el flujo aórtico. Es decir, que acá el cursor está puesto más o menos a este nivel entre el flujo mitral y el flujo aórtico, con continuo, por eso toman los dos flujos. Entre el flujo mitral y esta parte del flujo aórtico, ¿sí? Que vemos que se inicia una vez finalizado el QRS. ¿Lo ven? ¿Sí? Profe, ¿Chicos? ahí preguntan por el grupo, Sí. por el Meet, están preguntando. Bien. Sí, bien, ahí vamos a... Normalmente, cuando nosotros medimos el flujo a través de la válvula mitral, el flujo en el Doppler, cuando el paciente está en ritmo sinusal, tiene dos ondas que son características, la onda E y la onda A. La onda E es generada es una onda de inscripción positiva, porque el flujo va desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, y es el llenado ventricular pasivo, que se da por flujo desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y por último, hay una contracción que ustedes ven que coincide con la onda A, con la onda P, ¿sí? Del QRS, del electrocardiograma, que es la contracción auricular. Hay una despolarización de la aurícula y obviamente a nivel mecánico hay una contracción de la aurícula que genera un aumento de las presiones a nivel de la aurícula izquierda que genera el llenado final diastólico del ventrículo izquierdo. Eso es la onda E y la onda A que analizamos en el Doppler transmitral, ¿sí? La medición del Doppler transmitral con Doppler continuo nos permite saber los gradientes de presión, porque estas velocidades me permiten calcular los gradientes de presión a los cuales está sometida ese flujo sanguíneo en virtud del área valvular mitral. Y me permite calcular, haciendo distintas mediciones, el área de la válvula mitral correspondiente, ¿sí? Es decir, el Doppler me va a permitir esto, ¿ven? En el caso de dijimos que es significativo cuando el área valvular mitral, que medía de 4 a 6 centímetros cuadrados, mide menos de 2 centímetros. Y hablamos de una estenosis mitral leve cuando el área mide menos de 1.5 centímetros. Y el gradiente medido a través de ese flujo Doppler transmitral es menor de 5 milímetros de mercurio, ¿sí? La estenosis mitral es moderada cuando el área valvular es
entre 1 a 1.5 centímetros cuadrados, y el flujo transmitral, el gradiente medio medido en el flujo transmitral, es de 5 a 10 milímetros de mercurio. Y es severa cuando el área valvular es menos de 1 centímetro y el gradiente medio a nivel del flujo transmitral mide más de 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Obviamente, en este contexto, si nosotros medimos las presiones históricas pulmonares a través de la medición de la insuficiencia tricuspidia, el 90% de las personas tienen insuficiencia tricuspidia, más aún en este caso si hay sobrecarga de cavidades derechas, va a tener reflujo la válvula tricúspide. De la velocidad de la insuficiencia tricuspidia me permite calcular la presión sistólica de la arteria pulmonar, ¿sí? Esa medición por Doppler también, es decir, si nosotros tenemos en este caso no hay repercusión a nivel de las presiones pulmonares cuando hay una estenosis leve, entonces el gradiente, la presión sistólica pulmonar va a ser menor de 30 milímetros de mercurio, mientras que en el caso de una estenosis mitral severa, yo tengo un área de menos de 1 centímetro cuadrado y tengo un gradiente medio más de 10 milímetros de mercurio, obviamente que voy a tener repercusión sobre cavidades derechas y la presión sistólica pulmonar va a ser mayor de 50 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Bien. Obviamente el tratamiento va a formar parte la restricción hidrosalina, sin duda. Limitar la actividad física en virtud de la severidad de la estenosis, ¿no? Mitral. Podemos utilizar beta-bloqueantes o bloqueantes cálcicos, amiodarona en el caso de que haya arritmia, diuréticos de asa si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, y obviamente la importancia de la anticoagulación oral si el paciente es portador de fibrilación auricular, ¿sí? En el caso de la resolución, podemos hacerla en forma quirúrgica, con reparación, o sea, una plástica de la válvula mitral, o un reemplazo de la válvula mitral, o bien podemos indicar, dijimos, en forma percutánea, a través de un cateterismo, poder hacer una dilatación de la válvula mitral, eso se llama valvuloplastia mitral percutánea, y eso se hace en determinadas circunstancias donde no esté contraindicada la misma, sino la indicación principal es la reparación o el reemplazo de la válvula mitral. Esto es un algoritmo, recuerden ustedes, igual que las clases van a ser subidas, dijimos, si el paciente está asintomático y el gradiente es más de 15, vamos a ir a seguimiento, pero si el paciente ya tiene disnea clase funcional 2, hay anatomía favorable para una valvuloplastia, hacemos un ecocardiograma transesofágico donde descartamos trombo a nivel de la aurícula izquierda y descartamos insuficiencia mitral significativa. En ese caso vamos a una valvuloplastia, y si el paciente está en clase funcional 3, 4, tiene anatomía favorable para valvuloplastia, descartamos trombos e insuficiencia mitral significativa, hacemos valvuloplastia, pero si eventualmente el paciente no tiene anatomía favorable para una valvuloplastia y está en clase funcional 3-4 con una estenosis mitral menor de 1.5 centímetros de área, vamos a sustitución valvular. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La otra valvulopatía que puede comprometer la válvula mitral es la insuficiencia. Es decir, en el primer caso tenemos la restricción del paso de sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. En este caso, hay un llenado ventricular izquierdo, pero en el momento de generarse la eyección a través del ventrículo izquierdo en su fase sistólica, se genera una eyección tanto por la válvula aórtica, pero también por la válvula mitral en forma de reflujo, ¿sí? Es decir, hay parte del volumen sistólico sale por válvula aórtica y parte de ese volumen sistólico sale, digamos, regresa desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, generando obviamente sobrecargas tanto de la aurícula izquierda como a nivel pulmonar, como en el caso de la estenosis mitral. La diferencia va a ser que al manejar mayores volúmenes,
el ventrículo izquierdo, porque es decir, va a tener que compensar el reflujo que pierde hacia, hacia la aurícula izquierda. Obviamente el ventrículo izquierdo va a manejar más volúmenes. A diferencia de la estenosis mitral, el ventrículo izquierdo va a estar sobrecargado, puede estar dilatado, ¿sí? Tener una hipertrofia excéntrica o una dilatación ventricular izquierda en virtud de esta sobrecarga de volumen, ¿sí? Esto puede originarse cuando hay falla en cualquiera de las estructuras que comprometan al aparato valvular mitral. Es decir, puede ser una dilatación del anillo valvular mitral, una ruptura en los músculos tendinosos secundario a un infarto de miocardio, una ruptura de una valva secundario a una endocarditis bacteriana, una ruptura de una cuerda tendinosa, por ejemplo, en un paciente con un prolapso valvular mitral o con cuerdas mixomatosas, ¿sí? Puede generarse una insuficiencia mitral justamente por ruptura de estas cuerdas que sostienen las valvas desde el músculo papilar. Podemos clasificar en aguda o crónica, o en orgánica o funcional. Cuando hablamos de, por ejemplo, un ejemplo de insuficiencia mitral aguda, sería el caso, por ejemplo, de una ruptura de parte del aparato valvular mitral en el contexto de un infarto agudo de miocardio. O otro ejemplo sería una endocarditis bacteriana. Otro ejemplo sería una ruptura de una cuerda tendinosa, ¿sí? Un ejemplo de insuficiencia mitral crónica sería una valvulopatía mitral que va generando en forma progresiva un deterioro y dilatación del anillo mitral secundario sobrecarga ventricular izquierda y contribuye a que esa valvulopatía mitral vaya empeorando. Hablamos del aparato valvular mitral, están indemnes, pero están sin comprometer el aparato valvular, compromete la funcionalidad del aparato valvular. Por ejemplo, que el paciente tenga una isquemia miocárdica y eso genere una disfunción a nivel del músculo papilar y genera una insuficiencia por incompetencia de la válvula mitral que puede ser transitoria, secundaria a la cardiopatía isquémica, ¿sí? Eso sería un ejemplo de insuficiencia mitral funcional. Acá tenemos la etiología, es decir, acá está, para un sentido más didáctico, cuando hay compromiso de las valvas, cuando hay compromiso del anillo, cuando hay compromiso de las cuerdas tendinosas o de los músculos papilares. Cuando hay compromiso de las valvas, el ejemplo la valvulopatía más común es la degeneración mixomatosa. Dijimos, la endocarditis también como causa, la fiebre reumática, no sé qué insuficiencia, pero puede generarse ese tipo de alteración, y la miocardiopatía hipertrófica. ¿Se acuerdan cuando hablamos del movimiento anterior sistólico que generaba? Esta miocardiopatía puede contribuir también a la aparición de insuficiencia mitral. Cuando hay alteración del anillo, todo el resto de la estructura valvular normal. Por traumatismo, por Marfan o por fiebre reumática, las cardiopatía isquémica, ¿sí? O por procesos infiltrativos. Bien. La fisiopatogenia obviamente que va a depender de que la presentación sea aguda o crónica, y eso va a deberse sobre todo a la capacidad que tiene la aurícula izquierda de adaptarse a un aumento brusco del volumen generado por ese reflujo durante la sístole ventricular izquierda hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Es decir, si el paciente tiene una endocarditis bacteriana y genera una insuficiencia mitral severa aguda, probablemente la repercusión sintomática de este paciente sea muy importante y ese paciente debute, por ejemplo, con una elevación brusca y rápida de las presiones a nivel de la aurícula izquierda, que en la clínica se van a manifestar con aumento de las presiones a nivel pulmonar, y esa manifestación va a ser un edema agudo pulmonar. ¿Me entienden? Sí, doc. ¿Sí? Bien. Son raras las manifestaciones anterógradas.
¿sí? Sobre todo las más comunes son las fallas retrógradas. Es decir, el paciente en clínica fundamental va a ser la disnea, ¿sí? Bueno, esta diapo un poco representa como la que vimos en estenosis mitral, es decir, acá tenemos dilatación ventricular izquierda, porque el ventrículo izquierdo maneja mayores volúmenes, sobre todo en las valvulopatías mitrales crónicas, porque las agudas puede que las cavidades sean normales. En un paciente, por ejemplo, que no tenga valvulopatía mitral previa significativa y se genere una ruptura de un músculo papilar por una cardiopatía isquémica o una endocarditis bacteriana. ¿Sí? Eso va a generar un gran reflujo de sangre y sobre todo si la aurícula izquierda no tiene mecanismos previos de adaptación, que haya tenido una valvulopatía mitral, que haya permitido un mayor tamaño, va a tener repercusión directa sobre las venas pulmonares y obviamente sobre los capilares pulmonares, generando un edema pulmonar. ¿Sí? Obviamente que esto, sobre todo más en las crónicas, va a generar repercusión sobre la arteria pulmonar, hipertensión pulmonar y todos los fallos retrógrados que vimos, como en el caso de la estenosis mitral. Los signos y síntomas que va a tener este paciente, bueno, vamos a tener un primer ruido disminuido y el característico soplo holosistólico en barra, que generalmente uno lo oculta perfectamente en el ápex y que se suele irradiar hacia la axila, ¿sí? Si generalmente la valva anterior o si la valva posterior puede irradiarse hacia la región dorsal, ¿sí? Lo podemos ocultar a nivel subescapular. Pero lo más común es que lo ocultemos perfectamente en el ápex del ventrículo izquierdo y la irradiación característica hacia la axila. El R2 puede ser normal o puede estar aumentado en virtud del componente pulmonar del R2 si el paciente es portador de hipertensión pulmonar. Podemos tener cuarto ruido, siempre y cuando el paciente esté en ritmo sinusal. Tercer ruido, si ya el paciente tiene un ventrículo con distensión y hay compromiso. Obviamente el tercer ruido dijimos que es patognomónico de insuficiencia cardíaca y obviamente estertores crepitantes a nivel pulmonar en los pacientes que tengan congestión. Los síntomas: disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna y edema agudo pulmón van a ser los síntomas más comunes. Son todas manifestaciones respiratorias en virtud de la sobrecarga que se genera a nivel del ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y la repercusión que tiene a nivel del árbol vascular pulmonar. El diagnóstico, como en todas las valvulopatías, es el ecocardiograma con Doppler color, ¿sí? Esto tenemos diferentes mediciones, esto es bastante técnico, ¿sí? Podemos medir midiendo el flujo transmitral, el reflujo, la velocidad del reflujo mitral, el diámetro en milímetros del orificio del jet regurgitante, ¿sí? El porcentaje del jet regurgitante que ocupe el área valvular mitral, ¿sí? El orificio regurgitante efectivo mitral, medido en centímetros cuadrados. Todo eso, en la medida que sean mayores, va a generar obviamente un mayor compromiso de la válvula mitral y vamos a estar en presencia de una insuficiencia mitral severa. O sea que esto es bastante específico cuando uno hace un Doppler. Y así es como vemos en el Doppler. ¿Se acuerdan cuando vimos el Doppler de la estenosis mitral? El aliasing estaba hacia el ventrículo izquierdo. ¿Recuerdan? Sí. ¿Sí? El flujo turbulento lo podíamos medir acá, en el ventrículo izquierdo, porque la velocidad se incrementaba sobre todo a nivel del pasaje de la válvula estenótica. En este caso, al estar insuficiente la válvula, lo que yo tengo es un gran reflujo de sangre hacia la aurícula izquierda. Esto es todo el jet regurgitante, ¿sí? Esto es una insuficiencia mitral severa. Ustedes ven que ocupa gran parte de la aurícula izquierda. Y este jet regurgitante, que ingresa a toda velocidad, obviamente va a repercutir, acá está la desembocadura de las venas pulmonares, va a tener repercusión directa sobre las venas pulmonares
hizo los capilares pulmonares, dando estas manifestaciones clínicas a las que hacíamos referencia recién. ¿Sí? Acá vemos el ventrículo derecho, esta es la válvula tricúspide. Acá yo puedo medir si el paciente tiene alguna insuficiencia de la válvula tricúspide, puedo medir las presiones a las cuales está sometido el ventrículo derecho. ¿Sí? Esto es la medición de un parámetro que se llama PISA, la medición de la vena contracta, ¿sí? Y la medición del jet regurgitante. ¿Sí? Eso es de forma gráfica y ustedes lo pueden ver acá. Vena contracta, el jet regurgitante y el PISA, acá no lo vemos con claridad porque está justo cortado por el gráfico. ¿Sí? Bien. El tratamiento básicamente van a ser la utilización de vasodilatadores, justamente para bajar las presiones a nivel pulmonar y disminuir la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, ¿sí? Voy a usar poco drogas bradicardizantes porque si yo freno mucho al corazón, voy a aumentar la fracción regurgitante, ¿sí? O sea, si yo tengo un mayor llenado ventricular izquierdo, con menos frecuencia va a ser mayor el volumen sanguíneo que va a tener, manteniendo la fracción de eyección regurgitante estable. Es decir, si yo tengo un volumen de 100 y la fracción regurgitante es del 50%, si yo tengo un volumen de 150, la fracción regurgitante es del 50%, obviamente que el volumen va a ser mayor. ¿Sí? Entonces, IECA, diuréticos y otros vasodilatadores. En este caso, sobre todo en las insuficiencias mitrales puras, donde no hay compromiso valvular mitral significativo, se puede hacer una reparación o una plástica valvular mitral, o eventualmente también un reemplazo de la válvula mitral. Ahora, por vía percutánea, sobre todo en los pacientes con miocardiopatías dilatadas, se puede hacer algún tratamiento, vienen como unos clips, unos ganchitos que se ponen a nivel mitral, se llaman mitroclips, que permiten reducir el orificio regurgitante y por lo tanto mejoran el grado de insuficiencia mitral que tienen los pacientes, sobre todo aquellos que tienen dilatación del anillo mitral, y nos permiten mejorar la calidad de vida y sobrevida de estos pacientes, evitando una cirugía a cielo abierto. En las insuficiencias mitrales graves siempre es importante tener esto presente, si los pacientes portadores de síntomas o no, si está sintomático, siempre valorar la posibilidad de reparación, ¿sí? Si la reparación es improbable, ¿sí? Y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es mayor del 30%, vamos a un reemplazo valvular mitral. Si la fracción de eyección es menor del 30%, este paciente no tiene indicación de reparación de la válvula mitral ni de reemplazo, tiene tratamiento médico como indicación final con tratamiento de insuficiencia cardíaca. Si el paciente está asintomático, vamos a tener en cuenta siempre los diámetros telesistólicos del ventrículo izquierdo y la fracción de eyección. ¿Sí? Si el paciente no tiene hipertensión pulmonar o fibrilación auricular, vamos a hacer un ecocardiograma cada 12 meses, es decir, una vez al año, y si el paciente ya presenta disfunción ventricular, una fracción de eyección mayor del 60%, pero con un diámetro telesistólico, una fracción de eyección acá está mal, menor del 60%, o un diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo, telesistólico, más de 45, ¿sí? Vamos a ir a reparación valvular. Si el paciente es portador de diámetros normales, fracción de eyección conservada, función ventricular izquierda normal, pero tiene hipertensión pulmonar o tiene fibrilación auricular, inmediatamente vamos a ir a una reparación o reemplazo valvular mitral. ¿Estamos con válvula mitral? Las válvulas, los reemplazos, cuando hablamos de reemplazo valvular mitral, estos pueden ser de dos tipos, básicamente. Pueden ser prótesis biológicas o prótesis mecánicas. Las prótesis biológicas sobre todo se colocan en pacientes mayores de 65 años o que tengan un impedimento para ser anticoagulados en forma definitiva. Las prótesis mecánicas obligadamente les requieren de anticoagulación oral. Y esta anticoagulación se hace con los viejos anticoagulantes y con los dicumarínicos, ya sea con warfarina o con acenocumarol, es decir, los antivitamina K.
son los únicos que han sido demostrados de utilidad en este tipo de válvulas y tienen que tener un RIN, o sea, unos parámetros de anticoagulación con un valor de RIN entre 2,5 y 3,5 para válvula mitral. ¿Sí? Las válvulas mecánicas siempre requieren la anticoagulación oral. Generalmente se colocan en pacientes menores de 65 años. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos con valvulopatía mitral? ¿No se corta la clase? No, profe, no se corta, sí. Bien, Ya. bien, seguimos entonces. Vamos con valvulopatía aórtica. La válvula mitral, dijimos, tiene dos valvas. Una valva anterior, una valva anteromedial y una posterolateral. ¿Sí? O una anterior y una posterior. Dos valvas, por eso se llama mitral la válvula. ¿Sí? Como las mitras de los obispos. La válvula aórtica tiene tres valvas. Tiene tres valvas. Si tiene dos valvas, es una válvula patológica. Se llama válvula aórtica bicúspide. La válvula aórtica es tricúspide, tiene tres valvas. Una que se llama coronariana derecha, que a nivel de esa válvula se origina la arteria coronaria derecha, la coronariana izquierda, que se origina el tronco de la coronaria izquierda, y la no coronariana o valva posterior. Y todas poseen los senos de Valsalva en sus laterales. El área valvular aórtica normal en un adulto es de 3 a 4 centímetros. Dijimos que la mitral era de 4 a 6 centímetros, la aórtica es de 3 a 4 centímetros. Siempre van a ser severas las estenosis, tanto en válvula mitral como en válvula aórtica, cuando estas tienen menos de 1 centímetro. ¿Sí? Bien. La estenosis aórtica es la valvulopatía más común, predomina generalmente por un gran componente aterosclerótico, predomina en los ancianos, ¿sí? Generalmente por calcificación y degeneración del anillo como un signo de aterosclerosis, ¿sí? En los jóvenes, digamos, la causa más común es la que hacíamos referencia recién, es decir, que en forma congénita el paciente ya presenta una válvula que tenga dos cúspides, ¿sí? Es mayor en hombres que en mujeres este tipo de valvulopatía, la aorta bicúspide. Y fisiopatogénicamente lo que genera, así como hablamos de la válvula mitral, dijimos que generaba una dificultad del paso de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, en la válvula aórtica genera una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, genera restricción al paso de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces, los síntomas que van a predominar acá van a ser básicamente los síntomas anterógrafos. ¿Sí? Anterógrafos. Esto es un poco repetir lo que decíamos recién. Suele haber compromiso reumático y en este caso casi siempre se asocia a valvulopatía mitral. Esta es una válvula aórtica normal, ¿sí? A su izquierda, que tiene las tres cúspides, ¿sí? La valva coronariana derecha, la valva coronariana izquierda con el tronco de la coronaria izquierda y la no coronariana en sentido posterior. En este caso, acá hay un engrosamiento, hay una restricción, acá hay una pequeña apertura de la válvula, acá está cerrada, acá esta válvula está abierta, pero abierta en forma defectuosa, donde deja este orificio que sería el área valvular aórtica. Esta imagen yo, por ejemplo, la puedo obtener por el ecocardiograma, ya sea por el transtorácico o por el transesofágico, y puedo medir con exactitud el área de la válvula. Y así se vería por Doppler también una válvula aórtica bicúspide, también con sus bordes engrosados y severamente estenótica. ¿Sí? Bien. Esto dijimos. Obviamente al estar sobrecargado el ventrículo izquierdo, la manifestación clínica que va a tener, la manifestación que va a generarse sobre el ventrículo es la sobrecarga de presiones de la misma. La sobrecarga de presiones del ventrículo izquierdo va a condicionar la aparición de hipertrofia ventricular izquierda. La hipertrofia ventricular izquierda va a dar mayor rigidez y eso va a acompañarse entonces de disfunción diastónica. ¿Sí? Entonces, las manifestaciones clínicas de estos pacientes, ¿cuáles van a ser? Básicamente los anterógrafos. ¿Sí?
Anterora va a ser, si la válvula está muy estenótica, que el paciente tenga AMGOR. Yo decía dolor precordial, que esto es por isquemia relativa, obviamente, al haber más hipertrofia ventricular izquierda, obviamente, y al bajo gasto cardíaco generado por la restricción de la apertura valvular aórtica y obviamente menor llenado coronario. Pero sobre todo es por ese mayor demanda a nivel miocárdico generado por la hipertrofia y una menor oferta en segundo lugar. La otra manifestación que va a tener este paciente puede ser la aparición de síncope, es decir, hay una caída súbita del gasto cardíaco y obviamente hipoflujo cerebral, la manifestación clínica es hipotensión y síncope. ¿Sí? Es una manifestación de gravedad, ¿sí? Una manifestación de gravedad de la valvulopatía aórtica. Y finalmente, esta sobrecarga de presiones de la cavidad ventricular izquierda se va a transmitir a la aurícula izquierda y esto va a generar aumento de las presiones a nivel pulmonar y por lo tanto va a generar disnea de esfuerzo y congestión. ¿Sí? Generalmente es muy raro que haya repercusión sobre las cavidades derechas. Auscultatoriamente voy a tener un cuarto ruido si el paciente está con ritmo sinusal. El primer ruido puede estar disminuido, en casos avanzados sobre todo, voy a tener un ruido generalmente disminuido cuando hay engrosamiento y calcificaciones severas de la válvula aórtica y voy a tener un soplo eyectivo característico, ¿sí? Con irradiación hacia el hueco supraesternal y hacia el cuello, ¿sí? Esto lo voy a ocultar sobre todo en el foco aórtico. Las manifestaciones dijimos, AMGOR, síncope y disnea. Estos síntomas son los 3 síntomas de gravedad, ¿sí? Cuando el paciente presenta AMGOR, la sobrevida de este paciente con estenosis aórtica, si nosotros no la resolvemos, es de 6 años. Si el paciente presenta un síncope, la sobrevida máxima de este paciente es de 4 años. Y si el paciente presenta signos de insuficiencia cardíaca, la sobrevida máxima de este paciente es de 2 años. Es decir, a los 2 años el 100% de los pacientes con estenosis aórtica que manifestaron signos de insuficiencia cardíaca murieron. ¿Sí? Normalmente tenemos un gran periodo de latencia hasta la aparición de los síntomas. Una vez que aparecen los síntomas, hay una caída abrupta, ¿sí?, de la sobrevida de estos pacientes. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Con ecocardiograma con Doppler, ¿sí? El método característico, ¿sí? Ahora, si el paciente es portador de insuficiencia cardíaca, tiene dilatación ventricular izquierda, nosotros puede que nosotros haciendo un ecocardiograma con Doppler veamos que el área es menor de 1, o sea, pero el gradiente que medimos para medir el compromiso, o sea, para poder determinar la gravedad de la estenosis, puede ser menor que el que esperamos por gradiente. Entonces puede ser que el paciente tenga un miocardio insuficiente, ya. Entonces lo que hacemos, podemos hacer una ecocardiografía con estrés, con dobutamina. Si hacemos una infusión de dobutamina en dosis crecientes y vamos midiendo el gradiente a nivel del flujo transvalvular aórtico, ¿sí? Generalmente cuando el paciente tiene una estenosis aórtica significativa y tiene aún viabilidad miocárdica, va a mejorar la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo y eso va a generar un aumento del gradiente transvalvular aórtico y lo cual nos va a confirmar, por un lado, la severidad de la valvulopatía aórtica y por otro lado, nos va a dar información acerca de la viabilidad de ese músculo cardíaco. Así que si nosotros logramos vencer la obstrucción de esa válvula aórtica, ese miocardio va a recuperarse. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, este es un ecocardiograma. Bueno, con menos claridad vemos una severa calcificación, engrosamiento de la válvula aórtica. Esto es una 5 cámaras, se llama, hay una foto parcial, igualmente acá está el ventrículo izquierdo, la arteria aorta, esta es la válvula aórtica, este es el ventrículo derecho, se vería acá, válvula tricúspide, aurícula derecha, y acá tenemos la aurícula izquierda. 5 cámaras, ventrículo, los 2 ventrículos, las 2 aurículas y la aorta, se llama 5 cámaras.
nosotros tenemos que medir en forma longitudinal, en forma, digamos, bien lineal a nivel de la válvula aórtica, ¿sí? El gradiente transvalvular. Y esto es lo que estamos midiendo acá, ¿sí? Acá tenemos 2 metros, 4 metros de velocidad y vemos que el gradiente transvalvular mitral máximo es de 4 metros 05. Esa es la velocidad máxima. Velocidad máxima es de 4 metros 05 y eso equivale a un gradiente máximo de 66 milímetros de mercurio. Es decir, el ventrículo izquierdo acá tiene 66 milímetros de mercurio más que lo que nosotros podemos registrar a nivel aórtico, ¿sí? Es una estenosis aórtica severa, ¿sí? Eso vemos que cuando hablamos de que es severa, cuando la velocidad del jet mide más de 4 metros por segundo, cuando el gradiente medio es mayor de 40 milímetros de mercurio y cuando el área valvular aórtica mide menos de 1 centímetro, ¿sí? Cuando mide menos de 0,8 ya hablamos de una estenosis aórtica crítica. El tratamiento médico es muy parcial, ¿sí? Podemos usar estatinas, podemos usar algo de vasodilatadores para mejorar sobre todo la presión en fin de diástole y el remodelado ventricular izquierdo, pero en realidad una vez que inician los síntomas, el paciente tiene indicación de tratamiento quirúrgico. Actualmente está ganando mucho terreno la indicación también del reemplazo valvular aórtico por vía percutánea, ¿sí? Eso se conoce con el nombre de TAVI, ¿sí? Este es el reemplazo valvular percutáneo. En casos muy puntuales, sobre todo, por ejemplo, en niños, o como puente, por ejemplo, en un paciente que tenga una miocardiopatía ya dilatada, pero que tenga miocardio viable, por ejemplo, en un test con dobutamina y tenga una estenosis aórtica severa, se puede hacer una valvuloplastia percutánea sabiendo que en poco tiempo, a los pocos meses, esa válvula va a volver a estar estenótica, pero nos va a permitir mejorar las condiciones del miocardio de ese paciente para poder afrontar una cirugía. En el caso del reemplazo valvular aórtico, también puede ser igualmente como el que dijimos de la válvula mitral. Puede ser biológico, en mayores de 65 años. Los biológicos pueden ser de donante cadavérico o de válvulas hechas generalmente de pericardio bovino o porcino. O bien pueden ser mecánicas. Las mecánicas, dijimos, destinadas a menores de 65 años y que no tengan contraindicación para anticoagulación oral. En este caso, el valor de anticoagulación oral que nosotros vamos a buscar es un RIN, que es como nosotros cuantificamos la efectividad del anticoagulante en el paciente, es con una razón internacional normatizada, se llama RIN por sus siglas, que tiene que estar entre un valor de 2 y 3. ¿Sí? 1 sería un valor normal de coagulación. Los pacientes con reemplazo valvular aórtico o, por ejemplo, con fibrilación auricular y los anticoagulantes, con viejos anticoagulantes, tienen que estar con un RIN entre 2 y 3. En el caso del reemplazo valvular mitral, dijimos que el RIN tiene que estar entre 3.5, entre 2.5 y 3.5. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, doctor. Profe, Bien. En el caso de la estenosis aórtica, puede pasar que el paciente sea portador de una estenosis aórtica severa, tenga una velocidad máxima de 4 metros, un área valvular menos de 1 centímetro, un gradiente medio más de 40, cumple estos criterios, pero que no tenga síntomas, ¿sí? Ahora, si la fracción de eyección del paciente está normal, ¿sí? Lo vamos a ir controlando, ¿sí? Si nosotros tenemos eventualmente alguna duda en relación a esos síntomas que dijimos, Angor, síncope y disnea son los 3 síntomas dominantes en esta valvulopatía, vamos a hacer una ergometría. ¿La ergometría para qué la hacemos? Nosotros justamente para determinar si el paciente es un oligosintomático porque no hace actividad, ¿sí? Que es decir, nos esté ocultando los síntomas. Entonces, primero vamos a ver, en la ergometría, es decir, una prueba de esfuerzo que va a estar supervisada por nosotros, vamos a ver que el paciente tenga síntomas, en primer lugar. En segundo lugar,
si no tiene aparición de hipotensión con el esfuerzo, que eso me está hablando ya de falla anterógrada. En ese caso, si el paciente tiene síntomas o hipotensión, tiene indicación de reemplazo valvular aórtico. Obviamente que si el paciente tiene estos valores, está sintomático, reemplazo valvular aórtico, indicación clase 1, o sea, mandatoria. Ahora, si el paciente tiene estos síntomas, tiene estos valores, no tiene síntomas dudosos o no tiene síntomas, pero va a ir a una cirugía coronaria, por ejemplo, o un reemplazo de la válvula mitral, debe ir necesariamente a un reemplazo asociado de la válvula aórtica. ¿Estamos? ¿Está claro hasta ahora? Sí, Doc, vamos bien. Vamos bien, bueno. Vamos a continuar entonces. A ver, no hay... Bien, ¿se sigue escuchando cortado? No, profe. No, está bien, profe. Hasta ahora no. Anda bien el Bien, audio. me avisa, ¿no? Puede ser por ahí el internet de algunos de ustedes. Igual, sí, por ahí no anda muy bien el internet. Vamos, es decir, las valvulopatías, sobre todo hacemos hincapié en las valvulopatías izquierdas, ¿no? Que son las más comunes. Obviamente que también hay valvulopatías derechas, tanto estenosis como insuficiencia tricuspidia, y estenosis e insuficiencia pulmonar, ¿sí? Después vamos a hacer un pequeño repaso de las mismas, por eso vamos ahí un poco rápido. Igual después vamos a hacer un pequeño ahí, para poder hacer preguntas con relación al tema. En el caso de la insuficiencia aórtica, que sería la otra valvulopatía relevante, ¿sí? Estamos hablando de que acá la válvula tiene incompetencia para generar o evitar que haya reflujo de sangre una vez generada la expulsión desde el ventrículo izquierdo, para evitar que haya un reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto generalmente puede deberse a un compromiso propio de la válvula o un compromiso de la raíz o de la aorta ascendente o de ambas, ¿sí? Que generalmente ahí ya se encuentra más asociado a hipertensión arterial. Dijimos, en el caso de las anomalías de las válvulas, en cuanto a las congénitas, la más común es la aorta bicúspide. La aorta bicúspide puede tener manifestaciones clínicas por estenosis como por insuficiencia. Ahora, cualquiera de todas estas valvulopatías pueden tener los dos componentes. Es decir, la válvula está restrictiva en su apertura, pero a su vez incompetente en su cierre. Es decir, tener una doble enfermedad, tanto estenosis como insuficiencia, tanto mitral como aórtica, como tricúspide, como pulmonar, ¿sí? La aorta bicúspide entonces puede tener solamente insuficiencia, puede tener solamente estenosis o bien un compromiso mixto, es decir, tanto estenosis como insuficiencia. Enfermedades del tejido conectivo, pero sobre todo que comprometan a las válvulas, como en el caso del lupus, que habíamos hecho referencia anteriormente, por endocarditis bacteriana, por fiebre reumática o por traumatismos. Y por último, en las patologías de la raíz aórtica y la aorta ascendente, en el caso de la hipertensión arterial, que se genera una dilatación de la arteria aorta, que se genera una disección de la arteria aórtica tipo A, que compromete la válvula con ruptura de la misma e insuficiencia aórtica aguda, que es un proceso inflamatorio a nivel de la aorta por enfermedades infecciosas como el caso de la sífilis, o por la espondilitis anquilosante, que haya un traumatismo a nivel de la aorta, o enfermedades que puedan generar alteraciones en la estructura de la misma, como la enfermedad de Marfan. La fisiopatogenia, dijimos, hay un reflujo de sangre en la diástole, es decir, una vez que se genera la expulsión de sangre, el reflujo es evitado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, pero en este caso, al ser incompetentes, parte de ese flujo sanguíneo eyectado vuelve al ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, esta es una valvulopatía que generalmente también da sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, como la insuficiencia mitral, ¿sí?
La insuficiencia mitral y la insuficiencia aórtica son valvulopatías que generan sobrecarga de volumen. Si generan sobrecarga de volumen, tenemos dilataciones ventriculares, es decir, hipertrofias excéntricas del ventrículo izquierdo. En el caso de la estenosis aórtica, salvo que esté en una etapa muy evolucionada, o en la estenosis mitral, se generan sobrecargas de presión. En la estenosis mitral solo de la aurícula izquierda y en la estenosis aórtica del ventrículo izquierdo y eventualmente de la aurícula izquierda por transmisión de esa presión. ¿Sí? En las manifestaciones clínicas, entonces, ¿qué vamos a tener? Al tener el pulso va a tener una cierta característica, ¿sí? Va a ser Alter-Seller, es decir, un pulso rápido, veloz, bien elevado, pero corto en el tiempo y acelerado, ¿sí? Eso, si nosotros le tomamos la presión arterial a ese paciente, va a tener una gran diferencial entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, es decir, su presión de pulso, ustedes ven acá, las ondas van a tender a igualarse. Esto en virtud de la incompetencia valvular aórtica, es decir, que va a transmitir parte de sus presiones diastólicas, van a estar transmitidas hacia la aorta del ventrículo izquierdo, con lo cual van a ser muy bajitas. Mientras más diferencial tengamos, más severidad debería tener la insuficiencia aórtica, ¿sí? Entonces, algunos síntomas van a estar dados por esa diferencia en la presión arterial, ¿sí? Obviamente puede generar cefaleas de carácter pulsátil. Podemos notar sus arterias, las manifestaciones de esta mayor pulsación, ¿no? Podemos tener movimiento involuntario en la cabeza al tener un gran jet de eyección. Y por último, el reflujo, ¿sí? Un gran jet de salida corto, rápido y el reflujo inmediatamente. Es decir, eso se va a deber en ese pulso saltón que vamos a encontrar a nivel periférico, ¿sí? Obviamente que la sobrecarga de cavidades derechas, al ser una sobrecarga de volumen, dijimos, del ventrículo izquierdo, se va a transmitir a nivel pulmonar y también va a tener manifestaciones en la respiración del paciente, generando disnea de reposo y de esfuerzo. El soplo característico de este paciente va a tener un primer ruido disminuido, generalmente por este mayor volumen sanguíneo que tiene el ventrículo izquierdo, un R2 intenso suele tener, y a continuación va a tener un soplo diastólico que generalmente se va a ocultar a nivel del mesocardio o en el foco aórtico. Si la insuficiencia aórtica es muy significativa, podemos tener un soplo de estenosis mitral relativa, es decir, al generarse en diástole el reflujo de sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo, dijimos por la proximidad que tiene la válvula aórtica con la válvula mitral, la valva anterior mitral va a quedar cerrada, y entonces eso le va a generar una estenosis mitral relativa, y eso se conoce con el nombre de soplo de Austin-Flint, ¿sí? Bien, podemos tener todas las características y todos los signos del compromiso periférico por la valvulopatía aórtica por insuficiencia. El choque de la punta obviamente desplazado por la sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, aumenta la presión diferencial, que es lo que dijimos, el pulso de Corrigan, que es el pulso Alter-Seller, el signo salutatorio de Muset, que es el movimiento involuntario de la cabeza, ¿sí? Las manifestaciones clínicas van a ser con disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna y palpitaciones, pero van a predominar los síntomas de insuficiencia cardíaca, rara vez de angina. El diagnóstico, digamos, en forma excluyente, siempre lo obtenemos por la ecocardiografía con Doppler color, ¿sí? Podemos recurrir también en este caso a tomografía helicoidal, resonancia, sobre todo para valorar patología de la aorta, es decir, que no sea un compromiso de la válvula sigmoidea, sino sea por patología aórtica. Acá vemos, en el caso de este paciente, un compromiso bastante significativo del arco aórtico, es una gran dilatación del arco aórtico, y obviamente el paciente con una aorta tortuosa, dilatada. Este paciente nosotros le hacemos una tomografía con una reconstrucción tridimensional o un ecocardiograma transesofágico y podemos determinar la severidad de la dilatación. Esto obviamente tiene indicación de resolución quirúrgica
la aorta, aún sin obviamente cuantificar la insuficiencia aórtica, cuando tiene un diámetro superior a 50 milímetros. Bien. Acá lo que estamos viendo es un ecocardiograma, esta proyección. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos acá el ventrículo izquierdo paradito al lado del ventrículo derecho? Es sobre una proyección apical de 4 cámaras. Esta proyección se llama paraesternal, ¿sí? Esto está cercano al segundo espacio intercostal. Y vamos a ver acá el septum interventricular, la pared posterior del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo, acá se ve el ventrículo derecho, y en esta proyección vemos parte de la pared de la arteria aorta, la aorta ascendente, ¿sí? Que sería esta. A este nivel está la válvula aórtica, y acá tenemos la válvula mitral. ¿Ven la continuidad que tiene la válvula aórtica con la válvula mitral? Cuando hay un jet regurgitante extremadamente significativo en la diástole, no permite que la válvula mitral se abra con facilidad, y esto genera un soplo de estenosis mitral relativa, que es el soplo de Austin Flint. Acá van a ver el aliasing durante la diástole, ¿sí? Desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿Lo pueden ver? ¿Y entienden lo de la estenosis mitral relativa? Sí, profe. Bien. También, como en el caso de la insuficiencia aórtica, obviamente la mayor severidad va a estar relacionada con este mayor compromiso, es decir, del jet regurgitante acá. Cuando el jet regurgitante ocupa más del 65% del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, estamos en presencia de insuficiencia aórtica severa, ¿sí? Cuando el volumen regurgitante es más de 60 milímetros por minuto, con la fracción regurgitante es más del 50%, cuando el orificio regurgitante es más de 30, o el ancho de la vena contracta es más de 6. Esas son cuestiones muy técnicas que tienen que ver con el especialista. Es importante que ustedes tengan presente esto. Mientras más importancia tenga la regurgitación a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, más significativa va a ser la insuficiencia aórtica. ¿Estamos? El tratamiento: vasodilatadores y diuréticos, y el TAVI, que es más discutible en el caso de insuficiencia aórtica, pero el reemplazo valvular. Y tenemos que tener en cuenta que si el paciente es portador de patología, ya sea de la aorta ascendente o a veces es posible de que tengamos que hacer un reemplazo de la arteria aorta, ¿sí? Con un tubo valvular. Es decir, el tubo con una válvula donde hacemos el reemplazo de la válvula aórtica y de parte de su aorta, ¿sí? Insuficiencia aórtica severa. Si tenemos síntomas asociados a insuficiencia aórtica severa, cirugía. Si los síntomas no son debido a insuficiencia cardíaca, a la insuficiencia aórtica, vamos a ver la fracción de eyección por eco. Si la fracción por eco entre 50 y 55, va a cirugía. Si la fracción de eyección es más de 55, vamos a ver los diámetros que tiene el ventrículo izquierdo por eco. Si el volumen telesistólico es más de 50, va a cirugía. En este caso, la aorta ascendente, dijimos, cuando tiene entre 55 y 60 milímetros, va a cirugía. Si tiene 55, vasodilatadores, solo sin insuficiencia aórtica moderada severa, pero estar atentos a la intervención tanto de la aorta ascendente como de su válvula, ¿sí? Bien, vamos a ir a otras valvulopatías que son menos frecuentes. En el caso de la estenosis pulmonar, también obstrucción al tracto de salida del ventrículo, en este caso derecho, y las causas más comunes son, digamos, las cardiopatías congénitas, ¿sí? Suelen estar asociadas a otras cardiopatías, ¿sí? Como comunicaciones interventriculares, persistencia del ducto arterioso, ¿sí? Atresia tricúspide. Es decir, hay distintas alteraciones que puedan condicionar la aparición de una estenosis pulmonar. Lo que esta sobrecarga genera obviamente un aumento de las presiones a nivel de fin de diástole
y de fin de sístole del ventrículo derecho, con lo cual va a generar una hipertrofia del mismo. El ventrículo derecho, te recuerdan que es un ventrículo que maneja volúmenes, no presiones. Entonces las manifestaciones van a ser con cianosis, disnea y arritmias. El diagnóstico se hace con ecocardiografía y estos pacientes son pasibles de tratamiento definitivo en forma percutánea, ¿sí? Dilatándolo con un valvulotomo. Bien, ¿sí? Acá vemos, en este caso, este paciente es portador de una comunicación interventricular y tiene una estenosis de la arteria pulmonar. Entonces se hace una valvuloplastia con balón y posteriormente se repara el defecto del septum interventricular. ¿Sí? En el caso de la insuficiencia tricuspidia, también rara vez suele ser primaria, muchas veces está condicionada, por ejemplo, por patologías agudas como las endocarditis bacterianas, sobre todo en pacientes que son drogadictos, ¿sí? O en pacientes que están sometidos a procedimientos o tienen dispositivos vasculares. Por ejemplo, que tengan un catéter para administración, por ejemplo, de drogas oncológicas, o que tengan un marcapaso definitivo que se localice en cavidades derechas y se infecta, o que tenga un catéter de vía central en terapia intensiva durante un tiempo prolongado con pocos cuidados y se termina generando un proceso infeccioso y la primera válvula que compromete es la válvula tricúspide. Los síntomas que va a tener básicamente son predominantemente congestión venosa en forma retrógrada, ¿sí? O sea, hepatomegalia, regurgitación yugular y edemas. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna duda que tengan, chicos? No, profe. Doc, la clase grabada va a estar subida ahí en el aula virtual. Sí, sí, sí.